Hola a todos mis seguidores y seguidoras. Este es un bulto de anzuelos donde entre todos desenredamos la realidad que nos asfixia. A veces uno no piensa cabalmente en lo especial que es en la historia Estados Unidos. Un país que se fundó con deliberación, se fundó como un experimento. Un grupo de pensadores, un grupo de filósofos se sentó a pensar cuál era el país que ellos querían y salieron a tratar de establecerlo. Como experimento que es, entonces Estados Unidos está sometido a una serie de variables críticas. Esas variables, hasta ahora que yo haya identificado, son el colegio electoral, el racismo y la llamada guerra cultural, el federalismo, las redes sociales y las relaciones con el poder judicial. Aquí vamos a hablar específicamente del tema del colegio electoral. Creo que a estas alturas de la vida, la inmensa mayoría de las personas ha entendido que en Estados Unidos el presidente no se elige directamente por el pueblo. Cada uno de los estados escoge un grupo de personas, a los cuales le llamamos electores. Esas personas se reúnen en la capital de su estado y votan por el presidente. El colegio electoral no es malo per se, a pesar de toda la mala prensa que ha recibido en las últimas semanas. Al colegio electoral le debe Estados Unidos el desarrollo más o menos parejo y extendido que ha tenido. ¿Por qué? Cada estado, por norma, debe tener al menos un voto electoral. Eso significa que los políticos tienen que negociar con todos los estados, carreteras, escuelitas, hospitales o impuestos, de todo. Porque si los políticos quieren oler la presidencia de Estados Unidos, tienen que tener en cuenta los votos electorales de Colorado, tanto como los de California o como los de Nueva York. Entonces el sistema electoral no es malo per se. Produce, sí, eventualmente la anomalía de que el voto popular sea por un candidato y el voto electoral sea por otro, pero está previsto y se aceptan las reglas de juego. Para entender lo que cambió en 2016, tenemos que ir a la historia del colegio electoral. Los padres fundadores de Estados Unidos estaban firmemente convencidos que debían independizarse de Europa, no solamente para ejercer sus derechos, para sacarse el yugo colonial que no les permitía prosperar y no les permitía desarrollarse, sino que en el siglo XVIII estaban las ideas de que el contacto con la naturaleza haría de la humanidad una especie buena, que era posible lograr una educación que consiguiera buenas personas, que la religión, la iglesia, las creencias haría de América, y particularmente de la América del Norte, de las 13 colonias inglesas, el experimento que sería la culminación de lo que la humanidad ha venido buscando y ha venido ansiando. Eran personas que les gustaba la historia, les gustaba la filosofía y tenían dos ejemplos de cómo establecer el país que ellos querían: la democracia directa griega, donde las personas se reunían en el ágora y votaban, o el sistema romano, donde era el Senado el que elegía a lo que podríamos llamar su poder ejecutivo, que eran los dos cónsules. Pero también estaban influenciados por la idea de la separación de poderes surgida durante la Ilustración, y por lo tanto no les sonaba la idea de que el Congreso eligiera el presidente, porque era violar la sagrada separación de los tres poderes que ellos estaban buscando. Al mismo tiempo, desconfiaban de la democracia directa. Se ha repetido mucho que Estados Unidos era una democracia solo de hombres blancos, propietarios, pero ni siquiera era totalmente democrática con los blancos propietarios. Los padres fundadores desconfiaban del exceso de democracia. Les parecía que estas eran personas que eran granjeros en grandes espacios abiertos, donde una granja tenía tamaños enormes, la siguiente estaba a kilómetros más allá, y que eran personas que no se preocupaban por temas de política, por quién era el presidente, por cosas de, qué sé yo, política exterior, hacienda, salud.
que eso no era lo de ellos, no les importaba, no les interesaba y sobre todo que no tenían la educación. Muchos de ellos eran analfabetos, no leían, no se formaban, no era solamente que no tuvieran la preocupación, sino que así se les invitara a preocuparse, no tenían los elementos de juicio necesarios para decidir. De manera que a los padres fundadores no les sonaba ni poquito la idea de la votación directa. Por otro lado, cuando Estados Unidos se independiza, resuelve ser una sola nación hecha de la sumatoria de 13 países, entre comillas, separados, y por eso se llama Estados Unidos. Cada uno de ellos es un estado, no es una forma de hablar. En esas condiciones, Georgia, por ejemplo, maldita la gracia que les hacía que el presidente fuera a ser elegido simplemente por números, en donde Boston, Nueva York, Filadelfia iban a ganar siempre. Entonces decían, nosotros como por qué nos queremos sumar al juego, para garantizar ese impacto en la vida nacional y respetar esa idiosincrasia, es que buscaron una alternativa y James Madison y Alexander Hamilton, dos de los padres fundadores, dieron con una idea que fue el colegio electoral. El colegio electoral está inspirado sobre todo el colegio cardenalicio de la Iglesia Católica. Una forma especial de obispos que eran reconocidos por su sabiduría, por su capacidad, eran enviados a Roma a elegir al Papa cuando el Papa fallecía. Ellos dijeron, bueno, no vamos a matar al presidente. Cada 4 años, un colegio similar al cardenalicio se va a reunir para elegir al presidente. ¿Qué fue lo que soñaron Hamilton y Madison? Los estados se iban a distribuir en distritos y las personas que vivieran en esos distritos iban a elegir a uno de ellos que era reconocido como un líder de la comunidad, una persona conocedora, una persona que sabía, una persona que era respetada por todos y era el que iban a enviar a la capital del estado para que con todos los de los otros distritos se reuniera y debatiera quién quería que fuera el presidente. En otras palabras, el colegio electoral se elegía por derecho propio, no se elegía teniendo en mente cuál presidente es el que vamos a elegir. Las personas delegaban en estos electores su voto y ellos eran los que iban a oír a los candidatos e iban a tomar la decisión que más les conviniera a todos. Era perfectamente posible que el ciudadano nunca llegara a enterarse de quiénes eran los candidatos. Más o menos como nunca se sabe quiénes son los que están persiguiendo el trono papal en Roma. Y las cosas se empezaron a torcer rapidito. En el calor del momento, durante la Guerra de la Independencia, tenían una causa común, era sacarse de encima a Inglaterra. Estaban convencidos de que compartían las mismas ideas por el hecho de que compartían la misma guerra. Terminada la guerra, las cosas probaron que no eran así. Hay una figura bien particular entre los padres fundadores, Thomas Jefferson. Thomas Jefferson es una persona inteligentísima, brillantísima, el autor de uno de los documentos esenciales del credo liberal moderno, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. A diferencia del resto de los padres fundadores, tenía una agenda propia y quería el poder. En Thomas Jefferson confluyen tanto las más grandes virtudes de los padres fundadores como las más pequeñas bajezas y miserablezas. Jefferson intrigó en su estado natal, en Virginia, para que estableciera una regla que dijera que el candidato más votado de todos se iba a quedar con todos los electores del estado y ese candidato naturalmente iba a ser él. ¿Por qué así? Porque cuando establecieron el colegio electoral, en la Constitución lo que se dijo era que los estados iban a fijar cada uno su propia regla para elegir a los electores. El colegio electoral, a diferencia de todos los mitos que salieron durante las semanas posteriores al 3 de noviembre, no está regido por la Constitución de los Estados Unidos, está regido por las constituciones de cada uno de los estados. Y cada estado tiene una regla propia. Jefferson hizo inscribir esa regla en su estado. Hamilton y Madison, los padres de la criatura, pegaron el grito en el cielo, pero no había nada que hacer, era autonomía de los estados y con esa norma Jefferson ganó la presidencia. Y los estados todos
copiaron la norma de Virginia para hacerle contrapeso y garantizar que esa concentración de electores no siguiera definiendo la presidencia. Es de ahí de donde sale esa regla que en 1830 volvió a ser modificada y se estableció que el ciudadano iba a votar por los partidos, donde entonces el partido era el que iba a elegir a sus electores. Esos cambios mataron para siempre el colegio electoral. De hecho, hoy no es claro si los electores se deben a un partido o a un candidato. Y a la Corte Suprema de Estados Unidos se le ha elevado la consulta reiteradamente y la Corte ha guardado silencio, probablemente tratando de preservar el último jirón, el último harapo que queda del sueño original de Madison y de Hamilton. Entonces, el colegio electoral está articulado a una serie de instituciones que funcionan como fueron diseñadas originalmente, pero el colegio mismo no. El colegio tenía una serie de supuestos dentro de este experimento del que estamos hablando que se violentaron y fue exterminado completamente cuando en 1830 los partidos lo secuestraron. El colegio electoral no cumple la función para la cual fue diseñada constitucionalmente. Que eso es imposible, que el mecanismo más práctico es a través de los partidos. Puede que sí. No estoy discutiendo eso, pero estoy diciendo que si el voto es partidista, el colegio electoral no tiene razón de ser. Ese es el problema del colegio electoral, no que sea anacrónico, no que sea arcaico. Miren, todo el que haya sido estudiante sabe manipular las notas para pasar. ¿En qué sentido? Suponga que usted tiene 2 exámenes que suman el 60%, y usted tiene un 40% de quizzes. Estas pruebas sorpresa, veloces, rápidas, saquen una hoja, etcétera, eso suma el 40%. Se sabe que los 2 exámenes grandes son extremadamente difíciles, se sabe que los quizzes son relativamente fáciles. Si a usted todo lo que le interesa es pasar, usted apunta a los quizzes, apunta a sacar una nota más alta en ellos, en cada uno repartido, y sabe que puede sacar una nota mediocre en uno de los exámenes grandes e incluso puede perder uno y pasa rasante. Todo estudiante sabe hacer eso, salvo que usted sea un estudiante que está empeñado en tener el primer puesto, ganarse la beca o cualquier cosa. Si su concepción es que todo lo que quiere es un diploma, usted sabe manipular los porcentajes. Eso fue lo que pasó por primera vez en 2014. El sistema electoral de Estados Unidos con el colegio electoral asume que cada candidato quiere ser el primero de la clase, pero usted puede manipular la nota, usted puede buscar estados que tienen una tendencia ideológica reconocida y los que no tienen una tendencia muy clara, usted puede incidir en ellos para pasar por un número muy pequeño como ganador de ese estado. Esa manipulación del colegio electoral, facilitada por las redes sociales, facilitada por el conocimiento que tenemos hoy sobre los sistemas políticos, sobre los sistemas persuasivos, es lo que realmente pone en crisis el sistema electoral. Entonces, usted tiene hoy en día una institución que contaba con unas variables esenciales para poder funcionar y esas variables fueron rápidamente apartadas del camino. A pesar de que esas variables se quitaron del camino, seguía habiendo un supuesto que se cumplía y era: yo quiero ganar el voto popular. Pero cuando entras a manipular los votos de cada uno de los estados por separado para ganar la presidencia sin que te importe el voto popular, es decir, tu consigna es llegar a la presidencia, no llegar a representar a la ciudadanía, ni siquiera a la masa del partido, sino que lo que te interesa es el artificio del manejo de los votos, ahí es donde surge el problema. Y eso fue lo que ocurrió en 2016. ¿Es ilegal? No, no es ilegal. ¿Está mal hecho? Sometido a opinión. ¿Es ilegítimo? Muy probablemente. Pero no es ilegítimo por culpa de Donald Trump. Es ilegítimo porque el sistema permitió que eso ocurriera. Donald Trump lo único que hizo fue detectar una debilidad
del sistema y usarla a su favor. Sin embargo, ya que se hizo, las elecciones de 2020 pretendieron repetir eso y es evidente que pretende seguirse repitiendo hacia futuro. Ya estamos diciendo que los estrategas y los candidatos no van a estar pensando en el bienestar de la nación, sino que están pensando en hacerse elegir por la vía de la manipulación de los votos locales en los estados. Esa es la primera variable que tengo para someter a su consideración. Me gustaría mucho oírlos. Para eso, por favor, no olviden suscribirse, den clic en el botoncito rojo ahí abajo para que podamos seguir hablando y den clic también en la campanita para que les avise cuando tengamos un nuevo video. Y así sigamos en un bulto de anzuelos desenredando la realidad que nos asfixia. Gracias por pasar a verme.